Bueno, y un poco preguntarles, porque tu caso, Cecilia, vos venís de las letras, pero de alguna manera llegaste o derivaste, vos dirás cuál es la palabra más precisa, en la filosofía, la teología y la estética, ¿no? ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, es un largo recorrido. Aquí veo la juventud de la conductora y bueno, quizás tenía tu edad cuando a mí me atrajo de la literatura el mito, ¿no? Y el mito está relacionado con la psicología, porque después comprendí porque estaba entre las tres carreras, entre historia, filosofía y letras, y la figura mítica de Antígona me hizo comprender que ese era mi camino. ¿Por qué? Porque el mito tiene un lenguaje de lo concreto, es un lenguaje de lo singular, y además se me presentaba este personaje como verdadero, ¿no? Yo no sabía todo esto al comienzo, y la filosofía, la que yo conocía, era muy abstracta, y nunca se llegaba a la verdad, era tal cantidad de corrientes, y la historia otro tanto. Entonces yo elegí letras porque me interesaba el hombre, conocer al ser humano. Me gusta dar clases, era docente de niña, con vocación docente, y el mito se me presentaba como algo inagotable. Y realmente hoy esta decisión la tomé en el 79, cuando yo estaba en el colegio secundario, en quinto año, y volvería a hacerlo. Durante la carrera, breve, porque le voy a dar lugar a ella, Valeria, también, que nos cuente, porque me intriga, nos estamos conociendo en este momento. Y cuando cursé la carrera, había una materia que dictaba la doctora Carmen Balser, que era estética, y era la reflexión se trataba acerca de la reflexión de la belleza, del arte, y de esto, poder pensar lo universal en lo concreto. Y bueno, terminé de cursar, me recibí, y un día de lluvia como hoy, le averigué la dirección, le toqué el timbre y le dije, ella murió hace 10 años, pero siempre recuerdo cuando le dije: profesora, yo quiero ser ayudante de estética, porque yo en la estética veía un camino en el que podía concretar esta vocación al pensamiento filosófico a través del mito, ¿no? Bueno, y allí comencé, y lo voy a hacer muy breve porque son muchos años. 4 años después de estar en la cátedra, me llama la doctora Balser y me dice: Cecilia, acabo de encontrarme con un autor que es que quiero que lo demos el año que viene. Y bueno, y yo me lancé a leer a Hans Urs von Balthasar, que es este autor que escribió la estética teológica, y ahí se me abrió un mundo mayor aún, que en realidad el lenguaje del mito es un lenguaje que surge en un espacio donde habita lo divino, es decir, es un modo de explicar lo inexplicable, y bueno, y allí comencé yo con la estética. Me llamaron de la Facultad de Teología para dar literatura, y bueno, luego con los años Lucio Gera, que digamos es uno de los más grandes, es el más grande teólogo argentino, me llamó y me dijo: quiero que hagas un seminario de diálogo entre la literatura y la teología y la estética. Y esto ya lleva 21 años, empezamos en el 98. Lo interesante del seminario es que, bueno, si bien es originario de la Facultad de Teología, funciona con la Facultad de Filosofía y Letras, y hay profesores y alumnos de los últimos años de filosofía, de letras y de teología fundamentalmente, aunque ha habido también de otras de carreras de comunicación. En algún momento hubo gente de psicología, y bueno, esa es la confluencia de mi itinerario. Después te cuento cómo llegué a la hospitalidad. Qué notable que Gera ya tenía esa apertura, ¿no? Es una apertura extraordinaria, extraordinaria. Sí, porque con esta decisión él funda el Instituto de Investigaciones Teológicas de la Facultad de Teología,
que digamos ahora es más amplio, pero fuimos el primer seminario. Y en Gera es interesante porque le hemos hecho entrevistas que hemos publicado en la revista de teología, y en una de ellas dice algo muy, muy significativo de su propio itinerario. Siempre nuestras elecciones profesionales están ligadas con la vida, ¿no? Y allí dice, él, después te doy el número de la revista para que se chequee, dice que la teología que él estudió en aquellos años anteriores al concilio era una teología de manual, una teología sin sangre, ¿no? Muy, muy sin savia, y que a él lo salvó la literatura, que su vocación teológica se la debe a Dostoyevsky. Entonces en él la literatura tuvo un papel muy importante, su propio itinerario teológico, ¿no? Que después se vuelve acá a otros temas, pero siempre estuvo la literatura allí. ¿Y vos, Valeria, estudiaste psicología en dónde? ¿En qué universidad? En esta casa. También egresada. Egresada de la UCA, cuando psicología dependía de filosofía y letras, y no era facultad independiente como es ahora. Ya en Mitre creo que estaba la facultad. Y te especializaste después en psicoanálisis, ¿no? Después, sí, en realidad terminé la formación acá. Siempre quise dedicarme a la parte de la clínica, ¿sí? Lo que tiene que ver con el sufrimiento humano, las emociones, digamos, todo, entre comillas, el poder de la mente, ¿sí? Y después hice la especialización en psicología clínica en el Hospital de Clínicas, ¿sí? Y ahí atendí, estuve unos años, y después me volqué también hacia una especialización en psicoanálisis. Y después, un par de años luego, me metí a hacer el doctorado en psicología. Y bueno, docencia, investigación y clínica como que están, digamos, muy unidos para mí. Bueno, se me ocurre el punto de contacto, la importancia del mito, ¿no?, en el psicoanálisis. Y casi que arranca ahí, ¿no? Sí. Digamos, si ¿compartís esa visión que tiene Cecilia? Sí, totalmente. Todo lo que tiene que ver con el mito, digamos, en algún sentido, con la metáfora también, todo lo que es la posibilidad de pensar algunas cuestiones del dolor, digamos, psíquico, que no tienen o no encuentran muchas veces palabras como para ser definido, más que la emoción que surge. Y entonces todo lo que tiene que ver con poder poner metáfora, poder poner mito, poder traer como otras herramientas, ¿no?, de otras disciplinas, es lo que muchas veces facilita la comunicación con el otro. Evidentemente nosotros padecemos en los últimos siglos de una atrofia. Es como si usáramos solamente una parte de nuestro ser, que es la racional, y realmente desde la sola racionalidad no podemos comprender lo que somos, lo que vivimos, dónde habitamos, lo que anhelamos, de dónde venimos. Se requieren otros lenguajes, y ya hace un siglo largo, más de un siglo largo, que estos otros lenguajes se van abriendo camino. El psicoanálisis ha sido importantísimo también para el arte, para la literatura, porque puso en evidencia que hay un inconsciente que no dominamos, ¿no? Este mundo de los sueños, del cual los artistas, los plásticos, los literatos rápidamente se hicieron, se apropiaron, se hicieron eco de esto, pero esto ya estaba en la literatura, ya estaba en el modo de expresarse del hombre, porque en el fondo nosotros buscamos comprendernos. La gran pregunta es: ¿quién soy yo? No qué es el hombre. No nos interesa hoy responder por supuesto que llegamos a esa definición, pero no es lo que los mueve. En el fondo lo que nos mueve es saber quién soy cada uno, quién soy yo. No lo puedo decir en tercera persona. La importancia de pasarlo por la palabra, ¿no? Y es inevitable, sí, es inevitable. Yo te escuchaba y pensaba, pero bueno, nomás porque ahora me tengo que acordar, no me acuerdo de los nombres, pero nomás por nombrar a Dostoyevsky como influencia en Freud. Bueno, mitos, Edipo, Narciso, digamos, está lleno de lo que tiene que ver con poder poner palabras, ¿no? Pasa que eso también, digamos, en todo lo que es el psicoanálisis contemporáneo, encontramos también que a veces la palabra solamente no alcanza, ¿no? Y entonces, digamos, tenemos todo lo que podemos conocer como comunicación más en un plano inconsciente, o a través del cuerpo, o a través de la puesta en acto, en donde
digamos, hay que construir palabra, ¿sí? Antes quizás estaba más focalizado en lo que tenía que ver con poner palabras como casi una herramienta hacia la cura. Y hoy empezamos, o ya desde hace unos años, ¿no? Empezamos como a manejar otra complejidad, dada también la patología que existe. Para hablarlo, digamos, en criollo, ¿no? Digamos, si un paciente viene y no tiene palabras para definir lo que le pasa, ¿sí? Y a lo mejor está sumamente angustiado y se pone a llorar, supónganse, ¿sí? Y dice, yo lloro y no sé por qué lloro. Entonces ahí viene, digamos, la posibilidad de pensamiento mítico, simbólico, que el analista de alguna manera le presta al otro como para poder, no sé si comprender de un momento para el otro, pero sí como empezar digamos, como a transitar un camino que se da en la intersubjetividad, no se o al menos yo no lo pienso, ¿sí? Desde el lugar de el psicoanalista o el analista le pone palabra a, sino que es algo que se da particularmente en el vínculo y bueno, todo el movimiento último de psicoanálisis intersubjetivo, relacional. Bueno, justamente vos traes esto de la relación, lo intersubjetivo, el contacto con el otro. Ya meternos en el concepto de hospitalidad que ha trabajado Cecilia en estos últimos años. En primer lugar, voy a señalar que la hospitalidad aparece en todas las culturas. Tiene que ver con la condición humana. Podríamos decir que es un elemento de lo humano, ¿no? Y de lo humano intersubjetivo, es decir, de lo humano intersubjetivo y social. Tiene que ver también con el paso del nomadismo al sedentarismo, el proteger la identidad. Bueno, y así lo podemos encontrar en diferentes narraciones, en todos los continentes y en todos los tiempos. ¿Cómo aparece en nuestra cultura occidental? En la lengua griega está en relación con esto que vos señalaste de la RAE, que es la extranjeridad. La palabra en griego xenos significa extranjero. De ahí la palabra xenofobia, ¿no? El odio al extranjero. Y xeno significa también huésped, porque el que se recibe es el que no pertenece al grupo social. Y esta acogida es una ley sagrada para los griegos y para otras culturas también. Es una ley sagrada que luego se reglamenta con leyes sociales, jurídicas. Y para el griego significaba eso, el extranjero al que había que darle acogida. En la Odisea, por ejemplo, que es la obra mítica por antonomasia del mundo griego, a Zeus se le atribuía este epíteto o este epíteto épico, es decir, como esta calificación de decir Zeus, el huésped, porque la palabra extranjero significa huésped, es la misma, no hay otra palabra en griego para decir huésped. Huésped y extranjero se dice xenos. En el mundo en el mundo griego, Ulises es el paradigma del huésped. Ulises vuelve de la guerra de Troya y tarda 10 años en volver porque había cometido una hibris, una desmesura con respecto a los troyanos, y entonces tiene que tarda, es un mito de la vida, tarda 10 años, el camino de la vida, 10 años en volver, en ser el mismo, en volver a su origen, a su tierra. Y bueno, en este camino él se va encontrando con distintas experiencias de hostilidad y hospitalidad. O sea, hay pueblos que lo reciben y otros que no lo reciben, y los que lo conducen finalmente a su tierra, a Ítaca, al encuentro con su mujer y con su hijo, es un pueblo que curiosamente el pueblo de los feacios, cuyo único sentido era dar lugar al huésped, o sea, recoger al extranjero y llevarlo, es muy mítico. Y entonces esta asociación entre extranjero y huésped
pasa al mundo romano. Pero en el mundo romano, lo voy a decir muy brevemente, porque es muy rica la historia de la evolución de las palabras, traduce el xenos como huésped. Ahora, el huésped, en Grecia, huésped se llama, la misma palabra también significa, o se usa para referirse al que llega y al que hospeda, ¿no? Que en castellano lo podemos usar también, huésped, como llamar huésped al que recibe, al anfitrión. En griego no hay otra palabra para decir anfitrión. Tampoco la hay en francés, por ejemplo, que hôte es el que llega y el que recibe. Pero en latín aparece algo muy interesante, y es que el huésped se puede convertir en enemigo. ¿Por qué? Porque el latino, el mundo romano tiene una política expansiva, ¿no? Entonces, el extranjero es el enemigo. Y después eso pasa a la interioridad de la ciudad y a la interioridad de la familia. Y aparece una connotación que Benveniste, que es un lingüista francés, destaca, y es que en las lenguas madres, el indoeuropeo, las lenguas indoeuropeas, hospes y hostis tienen la misma raíz. Entonces, huésped y enemigo tienen la misma raíz, y esto es lo que toma a finales de la década del 60, justamente esta etimología. Jacques Derrida, un fenomenólogo postmoderno, es uno de los cuales mayor impulso da a la deconstrucción. Bueno, es conocido, es muy leído acá entre nosotros en la Argentina. También vino a la Argentina hace unos cuantos años, ya murió, y entonces él destaca justamente esto, destaca lo de la ley incondicional y la ley incondicional de hospitalidad y las leyes condicionadas, esta tensión y el hecho de que el huésped puede ser nuestro enemigo, y que en ese sentido nosotros podemos ser enemigos respecto de nosotros mismos, porque el huésped es, el extranjero, somos nosotros mismos nosotros mismos nuestros potenciales enemigos. Bueno, has resumido desde otra disciplina 150 años de psicoanálisis, ¿sí? Algo así. Yo no creo, al menos hasta donde yo sé, ¿sí? Porque puede ser que yo lo desconozca. No sé si el tema de la hospitalidad es un tema, no de la psicología, sino específicamente del psicoanálisis, ¿sí? Hasta donde yo sé, no. Pero un concepto como, no sé si similar, sí, pero hay una psicoanalista que se llama Jessica Benjamin, ¿sí? Que ha tomado el concepto de reconocimiento, ¿sí? Y yo creo que yo te escuchaba hablar, ¿no? Y me parece que hay como distintos ejes como de convergencia, ¿no? Porque lo que ella plantea, que lo trae de la filosofía, por supuesto, ¿sí? Un tal Honneth, creo que de Ricoeur, de Hegel, claro, de Hegel, exacto. Y Ricoeur es... Exacto. Y hay muchos analistas que se han apoyado, digamos, un modelo teórico, digamos, en la filosofía de Ricoeur, entre otros, Winnicott, ¿no? Pero la idea de que trabaja esta autora, ¿no? La idea de reconocimiento es la posibilidad de alojar, ¿sí? La otredad del otro, digámoslo así, ¿no? Digamos, eso extranjero que tiene el otro, y poder alojarlo, y ella plantea como esta cuestión del deshacimiento de sí mismo, ¿no? Como para poder alojar esa diferencia, ¿sí? En una época en donde hay tantas cuestiones en relación a la igualdad, y, ¿no? Digamos, yo traigo como la noción de la de aceptar la igualdad y también aceptar la diferencia, porque me parece que tiene como mayor consistencia la idea del otro, ¿sí? Entonces, es el concepto que a mí se me ocurre, sí, digamos, que puede llegar a tener mucho que ver, digamos, con hospedar o alojar, sí, darle hospitalidad a un huésped que puede ser tanto amigo como enemigo, sí. Y ahí yo lo pongo en la complejidad, digamos, de lo que es el vínculo terapéutico. Claro. Es decir, si me pongo en el foco, digamos, desde la perspectiva del paciente, y sí, vamos a ayudar, al menos este es el marco teórico del psicoanálisis, ¿no? Vamos a ayudar a que conozca, ¿sí? Ese otro que no conoce y muchas veces le juega en contra, ¿sí? Ese yo creo que fue el maravilloso descubrimiento de Freud, ¿sí? Esos aspectos inconscientes de los cuales no tenemos idea.
y son promotores de sufrimiento, de enfermar, ¿sí? Mucha psicopatología somática, de enfermedades, ¿sí? Me ha pasado, ¿sí? En los últimos años en el consultorio, vienen pacientes enfermos, y enfermos me refiero físicamente, ¿sí? Con una enfermedad, con mal pronóstico, y en donde entienden que esa enfermedad, que podría ser un huésped hostil, le ha permitido conocer, digamos, esa otra parte que hasta ese momento no se había desarrollado de sí mismo. Y es casi como loco ver como una persona casi que agradece, ¿sí? Acá me estoy metiendo también en algunas cosas que ha dicho Viktor Frankl, ¿no? Pero bueno, desde mi sistema, ¿no? Digo, cómo conjugan varias líneas, ¿no? Casi como encontrando un nuevo sentido a su vida, digamos, a partir de una enfermedad, insisto, con mal pronóstico, ¿no? Y también se me ocurre que en el vínculo, ¿no? Digamos, del paciente y el terapeuta, también el terapeuta tiene que hospedar, ¿no? O el médico también, que de alguna manera hospeda al que está sufriendo. Es inevitable, sí. Por eso digo, si yo lo pienso desde el paciente, está como este desdoblamiento. Si lo pongo, y todas estas son fuerzas que se generan al mismo tiempo en un encuentro terapéutico, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con el vínculo, es decir, yo para el otro también soy, yo como terapeuta soy un otro, ¿sí? Y el psicoanálisis trabaja mucho, digamos, desde estas líneas como de uno, digamos, que es una obviedad, ¿no? Pero, digamos, de no juzgar, no criticar, venga con lo que venga el otro, porque si no, no podemos alojar y no podemos entender, digamos, desde la perspectiva del otro lo que nos está diciendo, y produce sufrimiento, produce dolor, ¿no? Todos somos en algún momento extranjeros, ¿no? Porque cuando salimos no conocemos cuando empezamos, digamos, a interactuar con los otros, y también necesitamos que nos hospeden, ¿no? Estos de ir creando vínculos. Bueno, y un vínculo bastante central para muchos es lo que tiene que ver con la nupcialidad, que es un concepto con el que vos relacionás hospitalidad, ¿no? Sí, yo en realidad llegué a la hospitalidad por la nupcialidad. A mí me interesó, trabajé muchos años en la poesía de las místicas medievales. Y bueno, en San Juan de la Cruz, para poder acercarme a una imagen de Dios vivida, ¿no? Desde eso, en concepto de la fenomenología, la carne vivida, Baltasar propone que tiene que ver con la experiencia y el cuerpo. El teólogo es Hans-Urs von Balthasar, sobre el que yo trabajé en mi tesis, en esta confluencia de la que hablaba en el primer bloque. Él propone la estética, la vía estética, como un camino hacia la recuperación de un lenguaje al ras de la experiencia para la teología. La teología dice, al conceptualizarse excesivamente, pierde el lenguaje de origen, que es el lenguaje de la Biblia, que es el que le recuerda a la literatura, ¿no? El que le trae, que recupera a partir del contacto con la literatura. El lenguaje conceptual, por ejemplo, dice Dios es fiel, y la Biblia dice Dios es roca, ¿no? Son dos modos de referirse a Dios, en este caso de la alianza, de la revelación, pero uno de los dos lenguajes está producido al ras de la experiencia, o sea, trata de mantener el carácter vivo de la experiencia. Bueno, a partir de allí, cuando Baltasar señala que la pérdida del Cantar de los Cantares como centro del quehacer teológico ha desecado la teología. Y según lo dice él en su trilogía, en la introducción, dice: hemos convertido a Dios en un cadáver sobre una mesa, de una morgue, ¿no? Uh-huh. Lo disecamos como si fuera un cadáver, y Dios está vivo. Tenemos que encontrar un lenguaje que exprese este Dios vivo, y en el centro del libro, de la Biblia, está el Cantar de los Cantares, que es un poema que no habla de Dios, no son esposos, no son novios, son dos amantes, ¿no? Toda la literatura cristiana ha bebido, la literatura, no solo la poesía, también la literatura espiritual, de este encuentro entre
estos dos amantes, que bueno, para poder legitimarlos y introducirlos en la Biblia como un libro canónico, ya en el Antiguo Testamento, es decir, antes en el Antiguo Testamento, hay un rabí que señala, propone una interpretación alegórica en la que la esposa es Israel y Dios es Yahvé. Esto lo toma el cristianismo y pero debajo de esta interpretación alegórica subyace esta vitalidad. Bueno, el eje de esta vitalidad, de este vínculo, es la hospitalidad. San Juan de la Cruz, en un poema que se llama un romance al prólogo de San Juan, In Principium erat Verbum, dice, interpreta la Trinidad desde esta relación de amantes. Y bueno, y a partir de ahí yo descubro que el nudo más central de esta relación es la hospitalidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son amado y amante, porque se hospedan recíprocamente. Es decir, lo que a mí me dio la nupcialidad trinitaria fue la posibilidad de articular y comprender la reciprocidad, porque es muy importante tener en cuenta que esto que hablábamos, decía recién Valeria respecto a la terapia, que la hospitalidad, en la hospitalidad se intercambian los roles, uno hospeda al otro, y esto en un dinamismo de amor sin fin. Bueno, de este modo, esto que sucede en Dios sucede en Jesús, ¿no? En la relación, es en el Jesús que se hace, en el Hijo que se hace entre la historia, y es el modo de relación. Esta hospitalidad es el modo de relacionarse con sus discípulos, porque Jesús, como dice el teólogo Teobald, al que vino en mayo aquí a la UCA, en Jesús la santidad es ser hospitalario. O sea, ¿por qué es santo Jesús? Porque Jesús porque hospeda al otro en cada uno de los encuentros con los otros, que primero acepta todo el que viene, ¿no? Es inclusivo, y luego él aprende. Tiene dos características, el aprendizaje y el despojamiento. Jesús se despoja de su ser Dios para escuchar al otro y aprende, ¿no? Jesús no sabe qué es Dios cuando está en el pesebre. Él es un niño, un bebé, no sabe, y va aprendiendo en el encuentro con los otros. Y esto es recíproco, que Jesús es anfitrión y huésped. A mí me pareció maravilloso para poder liberar nuestras relaciones de la asimetría, porque nosotros en la hospitalidad lo que se produce es una simetría, que no quiere decir una pérdida de las identidades ni de los roles, pero sí una simetría en la donación y la acogida del otro. Ahora, en la nupcialidad humana también hay rupturas, ¿no? Y digamos, dejamos de ser hospedados y también nos volvemos en extranjeros y en extraños. Claro, pero no es la nupcialidad, como no es el matrimonio. Esto lo dice, no, es la metáfora nupcial. Está bien. Digamos, el matrimonio es un modo, no es la relación matrimonial en el mejor de los, o sea, sacramental, ni menos contractual. Hay muchos matrimonios donde no se vive nunca la nupcialidad. Claro. No hay nupcialidad. La nupcialidad es de un orden universal. Sí, sí. Esto me lanzaste un tema que... No, está bien, pero yo... Es de un orden universal. Claro, claro. Donde nosotros, como decía Ricard en uno de sus libros de madurez, el sí mismo como otros, nosotros somos nosotros mismos desde el otro, pero el otro es un sí mismo respecto a nosotros también. O sea, esto es una reciprocidad que sin el fuego del amor, que no hay relación posible. Esta ha sido mi hipótesis. Bueno, ahora desplacé hacia la hospitalidad porque costaba mucho para el imaginario desprenderse de
la asociación de la nupcialidad con el matrimonio, ¿no? Con la pero digamos que la hospitalidad está en el seno de la nupcialidad. Y de las relaciones humanas y de también. Las relaciones humanas. Digo, y se me ocurre que sí, se producen a veces, digamos, rupturas, inclusive en el ámbito de la amistad y de las relaciones interpersonales, del trabajo, y eso produce heridas, marcas, ¿no? Que necesitan por ahí nuevas hospitalidades, ¿no? Sí, yo pensaba... Sí, No, te escucho, ahora te dejo a vos, No podría hablar tanto de la nupcialidad, pero en el sentido que vos lo estás trayendo, yo pensaba, ¿no? Digo, quizás es medio como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Pero pensaba, o te pregunto, Cecilia, porque yo te escucho y digo, claro, pero acá la base es el amor. Sí. Digamos, no es la base la hospitalidad. Digamos, para poder acceder a una cuestión de hospitalidad, de mutualidad, de reconocimiento, de reciprocidad, y ahí entran todos estos vínculos, la amistad, el matrimonio en el sentido contractual, ¿no? Digamos, una relación padres e hijos hacia padres, ¿no? Por supuesto estoy hablando como, digamos, si todas las condiciones son, digamos, propicias, ¿no? Como para un buen desarrollo, ¿sí? Buen desarrollo me refiero a un desarrollo emocional, ¿no? Y yo tomaba esto, ¿no? Como la base de lo que es el amor y de lo que tiene que ver, no para excluir otro tipo de sentimientos, vamos a poner, ¿sí? De la vereda opuesta el odio, ¿sí? Quizás medio grande la palabra, pero bueno, digo, sino como para poder integrar, porque es decir, el huésped o el otro siempre nos va a confrontar con algo de la incertidumbre, del desconocimiento. Pensaba, digo, si acá no hay una cuestión cultural como para pensar el lugar del otro, ¿sí? En nuestro país el lugar del otro puede ser una amenaza de robo, de asesinato, de secuestro. Entonces el concepto de hospitalidad va más ligado, al menos en cierto ámbito, no va ligado del huésped, pero del huésped hostil. Y ahí el concepto de reconocimiento también se hace como mucho más complejo, ¿no? Porque es decir, tenemos que reconocer al otro en esta hostilidad y hospedarlo. Bueno, también nosotros, digamos, casi como que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces no va a haber demasiado espacio para hospedar a un otro, ¿no? Ocurren los procesos migratorios, ¿no? También, por supuesto, todo esto. Por supuesto, en donde la cultura ya, digamos, la cultura del otro ya es en cierto modo amenazante, ¿no? Y la hospitalidad absoluta es imposible. Es un ideal. Es imposible. Es un ideal que se hizo carne en Jesús. Jesús comió en la misma mesa con el traidor, sabiendo que era el traidor, que lo iba a entregar. Tenía conciencia explícita. Y Derrida dice, solo el santo tiene la posibilidad puede desarrollar la hospitalidad absoluta. Nosotros tenemos que regularlas con leyes, porque de verdad que no podés abrirle la casa al que viene, porque el huésped viene siempre de modo inesperado, ¿no? Y es muy difícil, muy difícil. Los analistas también nos confrontan, ¿no? Porque cuando nosotros alojamos o recibimos a un paciente, no sabemos con la ideología que viene, con los valores que viene, digamos, y no es nuestra función, y justamente tenemos que hacer lo contrario de una posición de juez, de juzgar o de tratar de transformar al otro de acuerdo a mis ideas, ¿sí? Y eso a veces confronta, bueno, temas, ¿no? que hoy son muy actuales, ¿no? Pero nos confrontan también con con nuestro esquema personal, ¿no? Y la hospitalidad desde las redes sociales, en el sentido de que ustedes vienen diciendo que somos más reacios a terminar de abrirnos a ser hospitalarios con el otro. Sin embargo, en las redes hacemos una falsa hospitalidad y recibimos a todos mostrando una parte, pero sin invitarlos del todo. ¿Cómo es la reacción? Capaz que más desde la psicología. No sé sí, mejor. No, sí que podemos, ¿sí? Habría que encontrarlo, no tengo que investigarlo, pero seguramente lo hay, pero ella te va a responder mejor. ¿Cómo hacemos para enfrentar esta falsa hospitalidad y por qué nos escondemos, pero también mostramos lo que queremos? ¿Y por qué invitamos a ver solo una parte nuestra? Pasa que ahí es como las redes sociales, yo creo que tienen sus propias reglas, ¿no? Y es decir, es inevitable, digamos, hay una franja etaria que viene al consultorio que, a ver, es como decir, el celular es nuestro invitado de honor también, ¿sí? Y entonces, pues, si vení Valeria, mirá esta foto, mirá esto, mirá el comentario, ¿no? Entonces,
y generan como, yo al menos el movimiento que estoy viendo como en el último tiempo, no cuando salieron más las redes sociales, sí que estaban todos como encantados con esta cuestión, pero ahora es como que hay un reclamo por parte de gente entre 20 y 21 años, ¿no? Hay como un reclamo de un vínculo real en vivo y en directo. Entonces, digo, como que es demasiado falso, por decirlo de alguna manera, y ya los mismos consumidores de las redes sociales, que son ustedes, ¿sí? Es como decir, se han transformado también en los mismos críticos, y decir, esto no es suficiente, esto es falso, ¿sí? Esto no es verdad. O por ejemplo, digamos, las situaciones de angustia que generan no portar una vida exitosa como la que vemos en Instagram, ¿sí? Pero como, digamos, son seres bastante pensantes los jóvenes de hoy en día, entonces ven y dicen, esto no es real, entonces ya está mal visto la foto que posteó uno que no coincide con la cara cuando la ven vivo y en directo, y es muy loco. Esto no todo lo que brilla es oro, te dicen, ¿no? Y entonces empieza a haber como un movimiento de crítica, ¿no? Bueno, qué bueno. Bueno, fue una charla encantadora. Yo les propongo, nos quedó ahí en el tintero cómo vinculás vos la hospitalidad con la esperanza. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo para una próxima vez, si les parece bien. Bien, sí. Qué bueno. Valeria Corbela, muchas gracias. Cecilia Benati, muchas gracias por venir. Gracias, Nicolás. Me encantó conocerla, Valeria, y podemos hacer acá en trabajos. Igualmente, sí, gracias por la invitación. Bueno, también. Y gracias a vos. A nuestros oyentes los invitamos, pueden poner estamos hablando de las redes sociales, bueno, pero en internet ponen Valeria Corbela, Cecilia Benati, pueden ver los trabajos muy interesantes, muy ricos sobre estos temas, y bueno, los invitamos a investigar también por allí. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Hasta la próxima.